Hola amigos de Aula Today, esta es nuestra cuarta clase. Esta clase se va a tratar sobre terminar nuestra base de estructura para poder empezar a detallar nuestro proyecto. Les recuerdo, yo soy el arquitecto Diego Arbeláez. Bienvenidos y hoy vamos a ver muchísimos pequeños trucos, pequeñas herramientas que nos van a ayudar mucho a la hora de diseñar y a dar detalles al momento de sacar nuestros renders. Ahora comencemos. En la anterior clase habíamos dejado ya una estructura de ventanas, es decir, de los huecos de las ventanas, de los huecos de las puertas. En este caso tenemos un garaje, tenemos la parte de atrás, tenemos una ventana esquinera, ya tenemos los muros interiores, ya sabemos qué va en cada espacio, tenemos nuestro plano de referencia aquí a la izquierda. Ahora lo importante son dos cosas. Primero vamos a generar todas las ventanas, puertas de garage, todos los detalles de ventanería, de marcos, de puertas, todo. Y aparte de eso vamos a generar nuestro diseño urbano, es decir, la parte de la piscina, la parte de los jardines, de pronto la parte de las rampas para los carros, la entrada a nuestro edificio, todo ese detalle, para empezar a detallar mejor nuestro primer piso. Entonces vamos a comenzar con nuestras ventanas. Una ventana es muy sencillo, consta de un marco y un vidrio. ¿Cómo hacemos una ventana? Muy fácil, va a ser un trabajo de grupos. Recuerden cómo funcionan los grupos. Los grupos son, como su nombre lo indica, agrupación de líneas y superficies que quedan separadas completamente del resto de nuestro modelo y podemos editarlos. Entonces, afuera de este grupo vamos a primero realizar un cuadrado que complete este vano. Esta es nuestra primera ventana, que es como la ventana principal de la sala. Sí, correcto, de la sala, pero viéndolo acá la verdad me parece que está muy pequeña. Entonces vamos a entrar al grupo, dos clics para entrar al grupo, y recuerden que nosotros podemos editar esto con la herramienta de extruir o empujar. Yo creo que vamos aquí a darle una distancia de 60 centímetros más. Vamos a hacer una ventana grande y que esté dividida, y aquí vamos a hacer unos 60 centímetros más. Ya nos quedó nuestra ventana de la sala, me parece que está mucho más cómoda así. Ahora vamos a empezar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un rectángulo. Recuerden que ustedes pueden diseñar esto a su manera, no tienen que hacer la misma ventana que yo, pueden hacer la ventana del tamaño que ustedes quieran, de las medidas que ustedes quieran, con los marcos que ustedes quieran. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a empezar a hacer un rectángulo en nuestro muro, sin extruirlo, simplemente el rectángulo. Y a ese rectángulo vamos a recordar esta herramienta que tenemos por esta cara que se llama equidistancia. Vamos a dar clic en equidistancia y fíjense que ahí nos pone un punto rojo sobre las líneas de la superficie a la cual le vamos a sacar esa equidistancia. Para aquellos que trabajan AutoCAD funciona igual que el offset. Vamos a cliquear en el borde de la línea y miren que aquí se nos puede generar una línea interna de exactamente las mismas dimensiones. Al grosor del marco le vamos a dar aproximadamente unos 6 centímetros. Enter, y ya tenemos nuestro marco. Entonces, ¿cuál es una parte muy importante de los modelos y que nos va a servir mucho para los detalles de render? Las medidas y las escalas de las cosas. Si por ejemplo, vamos a dar control Z acá, yo quiero hacer una ventana y le dejo un marco de 15 centímetros, pues eso no se va a ver real, se va a ver muy extraño. Un marco de 15 centímetros no va a tener sentido. Por el contrario, si yo dejo un marco de 2 centímetros, eso tampoco tiene sentido. Es decir, un marco no es tan delgado, se vería muy extraño. ¿Qué tenemos que intentar? Poder lograr hacer las cosas a una escala verdadera. ¿Cuál es la manera más fácil de hacerlo? Si no conocemos las medidas de un objeto, ir a medir en nuestra propia casa, nuestro propio apartamento, nuestro propio oficina, cualquier espacio, cuánto mide un marco y tener en cuenta el tamaño de la ventana. Entonces, si yo hoy mido el marco de mi habitación, me va a decir que tiene aproximadamente unos 3 centímetros, de los cuales está dividido en 3 partes, lo cual le causa que tenga coherencia. Ese es otro punto. En el caso puntual de las ventanas, si yo divido esta superficie en 3 partes, recuerden la herramienta de dividir, cojo mi línea azul, yo la muevo, espicho control para multiplicarla, la llevo hasta el final de mi línea y con /2 divido en 2 espacios, con /3 divido en 3 espacios.
Esta ventana, la idea es que quede de 3 partes, y como pueden notar, pues para una ventana de 3 secciones no es necesario un marco que tenga 5 centímetros, 8 centímetros, porque el área es muy pequeña. Si fuera una ventana completa, el marco tendría que ser un poco más grueso. También pueden buscar en internet fotos de ventanas, medidas de ventanas, ahí encontramos toda la información que necesitamos. Entonces, empecemos de nuevo a sacar la equidistancia. Vamos a decir que esto tiene aproximadamente unos 4 centímetros, 0,04. Recuerden la coma, tenemos que trabajar con comas. Vamos ahora a sacar el mismo de acá. Seleccionamos nuestra superficie, vamos a la herramienta de equidistancia y lo movemos al punto de referencia para que nos quede igual. Seleccionamos herramienta de equidistancia, buscamos la línea y lo movemos a la línea de referencia, o aquí donde dice punto final, para que nos quede igual. Entonces ya tenemos nuestros 3 marcos y en teoría este sería nuestro vidrio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esos vidrios y vamos a dar control X. Recuerden, el control X es para borrar una superficie pero mantener la figura copiada, es como un cortar en otra herramienta, en otro tipo de programa. Ahora vamos a darle un grosor a ese marco. ¿Qué grosor tiene un marco? Aproximadamente unos 7 centímetros. Claro que está un poco grueso, pero por ejemplo en este caso también hay que tener en cuenta el material de los marcos. En este caso yo quiero que mis marcos que sean de madera. Si son de aluminio van a ser mucho más delgados, si son de hierro van a ser con una sección diferente. Entonces también tenemos que tener en cuenta de qué va a ser el marco. Vamos a poner entonces 0,5, enter. Ya tenemos el marco de 0,5. Aquí doble clic, porque recuerden que si damos doble clic nos deja la medida guardada, doble clic. Ya tenemos entonces nuestros marcos. Fíjense que aquí no se nos desapareció la cara de este lado, no hay ningún problema. Esto a veces pasa por la extrusión, simplemente conectamos de nuevo una esquina con otra y ya se nos hace completamente. Volvemos a borrar esto, borramos esto, pero fíjense que esto no está bien modelado. ¿Por qué podrá ser? Muy sencillo, porque yo para poder trabajar estos modelos, recuerden, tengo que crear grupos. Ustedes van a dar cuenta que yo aquí me voy a equivocar varias veces para que ustedes puedan ver esos errores y puedan aprender de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir esta superficie, nos vamos por acá, doble clic, este marco en un grupo, crear grupo, este marco en otro grupo, crear grupo, y este marco en otro grupo, crear grupo. Vamos a entrar a nuestro grupo y ahora sí vamos a extruir. Ahora fíjense que sí salió el marco como debería salir. Vamos a darle grosor 0,05, enter. Nos vamos a nuestro otro grupo, 0,05, enter. Nos vamos a otro grupo y 0,05, enter. Y listo, tenemos nuestros 3 marcos, cada uno en un grupo. ¿Qué podemos hacer para darle un poquito más de detalles? Un poquito más de detalles de marco, que se vean las superficies, que tenga un poquito de sombras, que cuando saquemos el render se note la diferencia de texturas. Normalmente a estas ventanas se le deja una dilatación. Una dilatación es simplemente un espacio entre marco y marco, el cual nos va a servir otro offset o otra equidistancia. Aquí vamos a poner, seleccionamos nuestra superficie, vamos a equidistancia, punto rojo, vamos a poner una muy pequeña, esto sí puede hacer a ojo, no tiene que ser una medida exacta, muy pequeña dilatación. ¿Qué hacemos? Presionamos hacia atrás o empujamos hacia atrás. Vamos a meternos aquí para poder empujarlo. Fíjense que nosotros al orbitar nos podemos meter en las figuras y automáticamente se cortan, por ejemplo en este caso, para poder trabajar. Fíjense que aquí cuando es una distancia muy pequeña, el SketchUp o el programa me limita a hacer 1 centímetro. Aquí en esta parte pueden ver que cuando yo entro, a la próxima distancia que puedo describir es 1 centímetro. No es necesariamente una obligación, simplemente es como una referencia del programa. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es escribir la distancia. Yo quiero que sea solo de 5 milímetros, entonces 5 milímetros es 0,005, enter. Y ya me quedó de 5 milímetros esa dilatación. Fíjese que entonces la ventana ya
más adelante cuando saquemos los renders van a tener un detalle mucho más puntual. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Seleccionamos nuestra superficie, vamos a equidistancia, seleccionamos la línea y aquí decimos para buscar la línea de referencia. Aquí en el punto rojo ya nos quedó la línea de referencia. Fíjense que no nos quedó. Control Z, seleccionamos, vamos a equidistancia otra vez. Esto suele pasar mucho, a veces tenemos que repetir estas operaciones para que funcione. Lo vamos a hacer aquí abajo, no tiene que ser exacto. Y de nuevo entonces vamos a buscar hacia adentro, tenemos el centímetro, pero vamos a escribir 0,005, o sea 5 milímetros hacia adentro. Ya queda entonces una ventana muchísimo mejor. Qué pena, nos salimos por acá. Esto también pasa, recuerden que cuando pasa esto y nos metemos en un muro que no sabemos dónde estamos, podemos oprimir la lupita con las flechas hacia afuera que dice ver modelo centrado y simplemente nos muestra el modelo completo. Vamos a acercarnos otra vez a la ventana y ya tenemos nuestra ventana con los detalles de los marcos. Ahora recuerden que nosotros borramos lo que sería el vidrio como tal. Vamos a dar edición, pegar en su sitio y aquí ya nos puede decir los vidrios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver cada vidrio un grupo, cada vidrio un grupo y cada vidrio un grupo. Listo, esto será un grupo. Que es muy importante, el vidrio también tiene grosor, no porque sea transparente lo tenemos que obviar, los vidrios también tienen un grosor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un grosor aproximadamente de 1 centímetro, que los vidrios no son tan gruesos, pero para efectos de render es mejor. Unos vidrios suelen ser de 5 milímetros, de 6 milímetros, ya más grandes no es normal. Vamos a ubicar el espejo, el vidrio un poco más adentro para que nos quede un espacio cómodo entre marco y marco, más o menos en la mitad, y ya tenemos entonces nuestra ventana con nuestro vidrio, nuestro marco y nuestras dilataciones. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso? Que por ejemplo tengo que hacer exactamente lo mismo con esta ventana y tengo que hacer exactamente lo mismo con esta ventana. ¿Cómo evitamos eso? Pues sencillo, borramos acá, borramos acá, borramos acá y borramos acá. Esto lo agrupamos con nuestro marco, podemos hacer grupos de grupos, recuerden, clic derecho, crear grupo y ya tenemos entonces nuestra ventana. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo, aquí movemos control para multiplicar, lo ponemos al lado y multiplicamos por 2 porque lo queremos 2 ventanas y ya nos quedaron nuestras 3 ventanas exactamente igual. Entonces listo, ya tenemos nuestras ventanas de nuestra sala, es un juego de 3 ventanas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo cambio, por ejemplo, esta ventana y yo digo no, yo quiero que mi marco, por ejemplo, vamos a entrar aquí al grupo de nuestro marco, doble clic, que mi marco por ejemplo sobresalga. Voy a poner un ejemplo sencillo, que mi marco sobresalga. ¿Qué pasa? Pues tendría que ir a seleccionar entramos al grupo de marco y tenemos que hacer lo mismo. Seleccionamos entramos al grupo de marco, tenemos que hacer lo mismo. Entonces listo, ya terminé por fin mis 3 ventanas. Pero ¿qué pasa? Estamos perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo. Fíjense que aquí quedó la dilatación, eso también nos va a resultar en un buen render. Vamos a gastar mucho tiempo repitiendo lo mismo. Y por ejemplo, supongamos que no son 3 ventanas, que son 20 ventanas, porque estamos haciendo el render de una oficina, por ejemplo. Estamos haciendo el render de un edificio, de una fachada de un edificio de 5 pisos. Eso es exactamente la misma ventana, pero me toca cambiar todas. Bueno, SketchUp nos resuelve este problema con algo que se llama componentes. ¿Cómo funciona un componente? Vamos a ver. Entonces vamos aquí a hacer un cuadrado muy sencillo de una distancia X, de una altura X. Vamos a seleccionarlo todo, vamos a crear grupo. De hecho, crear grupo, ya tenemos nuestro grupo. Entonces yo necesito crear 20 cuadrados de estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y necesito que después editarlos todos para que todos se cambien al mismo tiempo. Hay un comando muy bueno que es crear componentes, como se los mencioné. Entonces le damos clic derecho, vamos aquí arriba, dice crear componente. Abajito de explotar dice crear componente. Entonces vamos a decir crear componente. Aquí nos pide una serie de datos muy sencillos, simplemente es ponerle un nombre. Intenten siempre ponerle nombre como para tener la referencia de componentes. Ahorita les muestro dónde van a aparecer. Entonces digo, yo quiero que esto se llame
cubo para prueba. Aquí le podemos dar una descripción si queremos. Por ejemplo, si es un mueble, podemos dar la descripción del mueble. Por ejemplo, está hecho de madera, está hecho de metal, está hecho de plástico, todo ese tipo de cosas. Y estos datos sí es bueno que los dejemos así, no es necesario llenarlos. Aquí, como pueden ver, es precio, tamaño, URL, tipo. Esto ya es como atributos avanzados, como dice su nombre. El precio es el precio del material, el precio del objeto, si tenemos que ponerle precio. El tamaño, después las dimensiones, y el URL es el link que nos guía a la página donde lo podemos comprar, donde lo podemos pedir. En este caso no es necesario llenar esa información. Le damos entonces crear y ya se nos creó nuestro componente. ¿Cómo funciona un componente? Básicamente funciona igual que un grupo. Con doble clic entramos y lo podemos editar. Por ejemplo, quiero hacerle un triángulo acá y vamos a extruirlo, y simplemente funciona igual que un grupo. Entramos con doble clic y para salir afuera de la caja de selección que tiene la línea punteada, damos clic y salimos, o doble clic y con escape salimos también. ¿Qué vamos a hacer? Necesito 20 de estos, entonces damos la herramienta mover, cogemos una esquina, con control 0 nos multiplica, lo ponemos al lado y multiplicamos x por 20, enter, y ya tenemos 20 objetos exactamente iguales. Pero yo quiero cambiarlos, ya los puse, ya no quiero volver a hacerle a todos. Que nos permite el componente, que aquí podemos editar todos. Fíjense que si yo selecciono la cara, se me van a seleccionar la cara de todos los elementos que tengo al lado. Si yo selecciono el triángulo de arriba, se me van a seleccionar todos los triángulos. Si yo quiero modificar esto y yo digo no, yo no quiero ya este triángulo, lo quiero quitar, fíjense que se nos cambiaron a todos los componentes que tengamos. Ahora, por ejemplo, vamos a borrar este triángulo, borrar. Fíjense que se borró todo, y de este vamos a hacer algo similar a una silla. Entonces vamos aquí a hacerle un espaldar, dibujamos un espaldar, y aquí con la herramienta de pujar vamos a cortarle esto un poco hasta esta línea. Vamos a bajar acá, vamos a crear aquí otra línea interna para crear entonces nuestra silla. Listo, vamos a quitarle aquí también, hacemos un rectángulo, vamos a extruir, listo, aquí esta cara. Fíjense, ¿se acuerdan lo de la diferencia de alturas? Aquí aplica, tenía que hacer el rectángulo mucho más abajo, entonces control Z. Esta línea la podemos mover hacia abajo, no hay ningún problema, la ubicamos con esta y equidistancia. Entonces ahora sí, si borramos aquí esta línea, se nos quita. Fíjense esas tres cosas que pasan. Entonces, si tenemos la línea de arriba, se nos van a cruzar las dos y no se nos va a borrar. Si tenemos la línea en el mismo eje, seleccionamos acá y no se nos va a borrar, pero simplemente con quitar esta línea ya se nos demarca. Si tenemos la línea un poco más abajo de esa superficie que está atrás, ahí sí se nos va a quitar. ¿Sí fijaron? Entonces en este caso queremos dejarlo igual. Seleccionamos para atrás, extruimos y borramos aquí abajo. Listo, entonces ya tenemos nuestra silla. Esto también puede ser una cama fácilmente. Bueno, el caso simplemente es para el ejemplo. Fíjense que me quedaron 20 sillas, 20 modelos exactamente iguales. Yo puedo cambiar cualquiera y se va a editar cualquiera. Fíjense, si yo cojo este y le hago un círculo acá, se me van a editar todos exactamente igual. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, a veces voy a querer tener un componente, pero luego quiero que solo este y únicamente este, hagámoslo con dos, que estos dos y únicamente esos dos tengan un triángulo arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos los dos, vamos un clic acá, control, fíjense que aparece el más al lado de la flecha, seleccionamos y ya tenemos los dos. Damos clic derecho y aquí dice, abajo de crear componente, crear grupo y convertir en único, dice, perdón, crear componente, crear grupo, dice aquí convertir en único. Entonces, convertir en único, ¿qué significa? Que esos dos componentes van a ser únicos, que si yo cambio solo se me va a cambiar su compañero. Dijimos que queríamos un triángulo, hacemos un triángulo y solo su compañero
se va a cambiar. El problema es que ya después, si cambiamos este, ya no se nos va a cambiar esos dos, solo se van a cambiar el resto de componentes. ¿Se fijaron? ¿Para qué nos sirve todo esto? Vamos a borrar estos modelitos. Usamos nuestro seleccionador con la línea punteada para que seleccione todo y aquí poder trabajar el marco. Entonces vamos a arreglar este marco, lo ponemos para atrás, lo alineamos con el muro y esto chao. ¿Qué quiero hacer yo? Hacer de esto un componente. Decimos crear componente y aquí en nombre ponemos ventana sala primer piso. Aquí en descripción podemos poner ventana 1 centímetro y decimos material madera, crear, y ya tenemos nuestro componente. Entonces simplemente es volver a multiplicarlo, seleccionamos de acá, pillamos control, ponemos aquí, multiplicamos por 2, ya tenemos 3 componentes, 1, 2, 3. Si yo edito uno, se me van a cambiar todas las cosas. Ahora ustedes control Z, listo. Ahora ustedes pueden trabajar componentes y pueden trabajar grupos simultáneamente, es decir, pueden tener componentes de grupos de control de componentes. La idea es que jueguen con ello, porque por ejemplo yo puedo tener, vamos aquí a mover control para que se nos multiplique, le vamos a dar control X para que se nos borre, vamos a entrar a este grupo y vamos a dar control B. Entonces en este momento este grupo está dentro de este grupo, pero igual si yo edito este componente se me van a editar absolutamente todos, no importa que el otro componente esté adentro de otro grupo. Entonces, ¿para qué sirve esto muchas veces? Pues para poder jugar con todas estas herramientas y poder avanzar en el tema, tener varias ventanas, tener varios componentes. La idea es que todo se vuelva grupo y componente, como les digo, para tener todo muy organizado. Entonces vamos a ahora hacer esta ventana, hacemos un rectángulo, hacemos la equidistancia del marco, dijimos que esto iba a tener unos 4 centímetros, eso tiene, digamos, un sentido. Seleccionamos la ventana, el vidrio como tal, le damos control X. Ahora vamos a dar aquí, lo extruimos, vamos a extruirlo unos 5 centímetros, es suficiente. Seleccionamos todo y convertir en grupo. Ahora le damos edición, pegar en su sitio, que significa que nos va a pegar la ventana que quitamos antes, y de esa ventana volvemos a hacer un grupo. Entonces ahora quiero volver el marco y la ventana un grupo, selecciono los dos y decimos crear grupo, y de esto quiero crear un componente. ¿Por qué? Porque seguramente en el segundo piso va a haber otro baño que va a necesitar la misma ventana. Ahora, si ustedes quieren aplicar a esto a la vida profesional, estos componentes sirven mucho porque esto nos ayuda a saber qué elementos son iguales y qué elementos no. En el ejemplo de la obra, por ejemplo, muchas veces muchas ventanas las mandamos a hacer iguales. ¿Por qué? Porque es mucho más económico para el cliente, mucho más eficiente en su fabricación, y vamos a tener menos problemas en encontrar la ubicación de cada ventana en obra. Esto significa tiempo, esto significa eficiencia, eficacia, costos. Entonces desde el diseño podemos ver precisamente todos esos detalles. Si algún arquitecto, algún ingeniero o alguna persona relacionada en obra está viendo esto, pues le va a servir mucho el tema como tal. Ahora ya tenemos esto en un componente, vamos a seleccionar acá, el marco ya tiene su grosor, la ventana no, entramos al grupo de la ventana y le decimos que 1 centímetro. Salimos de acá y movemos el vidrio un poco al interior para que se entre. Yo sé que ahorita estamos viendo todo en blancos y grises, no se preocupen, la próxima clase veremos materiales para poder diferenciar todo este tema y empezar a trabajar ya en los detalles del render. Ya tenemos esta ventana, lo mismo vamos a repetir con esto y lo mismo vamos a repetir con esto. Ahora vámonos a la ventana que es esquinera. ¿Cómo hacemos una ventana esquinera? Esto ya no es simplemente hacer un cuadrado y crear el offset. Entonces, muy sencillo. A esta sí la vamos a buscar el centro y vamos a hacer una línea. Fíjense que el punto azul es el centro, en el eje rojo vamos a hacer una línea. Y aquí de nuevo buscamos el centro, aquí punto medio en el grupo,
y cruzamos con esta línea. Borramos estas dos líneas. Ahora fíjense en este detalle, cuando cruzamos líneas se cortan entre ellas. Yo puedo borrar esas líneas cortadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover esta línea hacia afuera, control, la movemos unos 4 centímetros, que es la medida del marco, y de nuevo esta línea, fíjense que aquí se cortó, control 4 centímetros y borramos esta línea. Cerramos las líneas para que se nos cree la superficie. Aquí nos hicieron falta esta y esta línea, y aquí nos hicieron falta esta y esta línea. Ahí ya se nos crea la superficie, fíjense, ahí se lo puedo seleccionar, y a esto se le puede dar un alto. Vamos a hacerla hasta el techo. Ya tenemos la base para poder realizar nuestra ventana. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esta superficie sí le vamos a quitar la equidistancia, el offset, o como lo quieran llamar, como lo sepan utilizar. Buscamos el punto rojo y decimos 5, perdón, control Z, está haciendo 50 centímetros, hay que tener cuidado con las medidas. Vamos aquí a equidistancia, seleccionamos equidistancia, ahora vámonos por acá y decimos 0,05, enter, y lo mismo para este. Equidistancia, seleccionamos acá 0,05 o buscamos la herramienta. Listo. Ahora extruimos esto para que se desaparezca lo que sería nuestro vidrio. Buscamos la superficie, se fue, buscamos la superficie del lado, se fue, y ya esta es una opción de ventana. Simplemente aquí tendríamos que hacer las ventanas como tal, que es hacer otro rectángulo y ya. Pero yo quiero, por ejemplo, que en esta esquina no haya marco, que sea continua. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces vamos a continuar con estas líneas. ¿Para qué? Para crear, como les dije, las líneas entre ellas se cortan. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cortando ese marco. Entonces si yo selecciono esto con mi caja de selección y damos borrar, ya se fue y tengo mi marco. Perdón, aquí nos perdimos en el espacio, ya salimos, pero miren, aquí se me borró toda la cara. Del otro lado, ¿qué hago? Conectar de nuevo estas líneas con esta y esta con esta, y conectamos hacia arriba, y lo mismo acá, esta línea con esta línea con esta, y conectamos arriba. Aquí ya se nos creó, y aquí arriba también. Listo, quedó perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos el vidrio? El vidrio es muy sencillo. En este vidrio sí podemos utilizar, aquí vamos a darle, buscamos el centro, perdón, primero tenemos que volver esto un grupo, si no se nos mezcla. Crear el grupo, perfecto. Ahora vamos al centro, buscamos el centro, fíjense que aquí tengo la referencia, ahí me dio la referencia, y esta línea la podemos mover para darle un grosor de 1 centímetro, sí, 1 centímetro está bien. La cerramos y la cerramos, y ya nos quedó nuestra primer tramo de ventana. Subimos esa ventana hasta acá, y ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Seleccionamos esta línea del lado, movemos control y la movemos 1 centímetro, y extruimos esa superficie que creamos sobre la otra superficie, y ya tenemos nuestra ventana esquinera. Seleccionamos esta línea, la borramos, seleccionamos esta línea, la borramos. Son líneas de dibujo que es mejor borrar por limpieza del modelo. Nosotros hablamos de que los modelos están sucios cuando tienen muchas líneas, cuando tienen muchos detalles que no van. Seleccionamos la ventana, crear grupo, y ya con el marco y la ventana podemos crear un grupo. Y si queremos un componente, aquí podemos colocar ventana comedor, ventana sala comedor sería esto,
sala, comedor, cocina, realmente comedor, cocina, esquinera. Y aquí si quieren la pueden tallar, lo pueden poner la descripción que quieran crear. Ya tenemos aquí entonces nuestra ventana. Vamos rápidamente a hacer una puerta. Es exactamente el mismo proceso, no tiene ningún lío. Las puertas las podemos hacer de dos maneras. Una es crear lo mismo, un marco, como si fuera una ventana. Simplemente aquí le creamos el marco. Los marcos vamos a darlo de 4 centímetros. Pero ahora vamos a esta línea que está acá, la vamos a bajar y listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos extruir o empujar esto para atrás, que esto más o menos tiene unos 10 centímetros, y esto para acá atrás. Aquí vamos a cerrar esto con estas dos líneas. Subimos, cerramos ahí, subimos, cerramos acá y cerramos aquí. Esto lo podemos extruir hacia adentro. ¿Qué creamos ahí? Seleccionamos todo, crear el grupo, ya creamos nuestra puerta con un marco y con una puerta básica. También podemos modelar el pomo como tal. Simplemente un pomo muy sencillo sería hacer un círculo pequeño de unos 3 centímetros y lo extruimos a esta distancia. Más o menos eso hace ver una puerta muy sencilla. Hoy, cuando miremos el tema de warehouse, les voy a explicar más adelante qué es el tema de warehouse. Aquí ya tenemos nuestra puerta y la vamos a convertir en un componente. Decimos puerta, entrada principal, crear. Ya la creamos y listo. Así podemos crear todas las ventanas y podemos crear todas las puertas al interior. De todos modos, después se nos va a facilitar lo de las puertas, se nos va a facilitar bastante. Ahora vámonos al exterior de la casa. Vamos a primero subir estos muros por aquí arriba. Movemos acá, colocamos aquí el segundo piso. Yo suelo quitar el segundo piso porque obviamente para trabajar en el primero es mucho más sencillo trabajar pisos por separado y no dejar todo en el mismo grupo o dejar todo en la misma superficie. Fíjense que ya va tomando un poquito más de forma esto. Aquí yo en el segundo piso no tengo ventanas, la idea es que ustedes sí las tengan ya para que puedan trabajar. Entonces vamos a crearle a esto un lote. Vamos a decir que nuestro lote tiene aproximadamente unos 40 metros. Aquí no hice la línea en el eje, vamos a hacer acá en el eje verde. 40 metros, tiene un ancho de unos 25 metros y otros 40, es un lote rectangular. Vamos en el eje verde, 40, enter, y lo conectamos con nuestro punto. Ese es nuestro lote. A este lote le damos un grosor, un grosor, por ahí 2 metros, no importa, de todos modos esto no se va a ver. Y este va a ser nuestro lote. Ahora ubiquemos nuestra casa en el lote. Seleccionamos todas las partes de nuestro lote y más o menos la ubicamos en el centro de ese lote. Entonces ya tenemos nuestra entrada, ya tenemos nuestra parte de atrás. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer nuestra piscina. ¿Cuál es la idea de hacer nuestra piscina? Entonces, para hacer nuestra piscina, lo primero que tenemos que hacer es volver el lote un grupo. Entonces esto ya crea el grupo. A este no es necesidad de crear un componente, no hay problema. Entramos a nuestro grupo y decimos que queremos una piscina de unos 11 metros, enter, por aproximadamente unos 6,5 metros, 6,5, enter, aquí 11 de nuevo, y tenemos una piscina cuadrada. ¿Qué vamos a hacer? Quitar esto y ya nos quedó el vacío para hacer la piscina. Ya es lo mismo como si hiciéramos un marco de ventana. ¿Qué hacemos? Completamos este cuadrado y lo extruimos, es decir, lo empujamos o lo volvemos una figura 3D de la profundidad que queramos. Entonces, por ejemplo, una piscina normalmente tiene hasta 2 metros, ya depende si es una piscina profesional va a tener más, bueno, ya digamos que ese es su criterio.
yo lo voy a dejar por ejemplo aquí de 2 metros, enter. Entonces no es mucho, ahí quedó profunda, pero por ejemplo yo quiero que en un lado sea más alta que en el otro. Entonces yo por ejemplo esta línea yo la puedo mover hacia arriba y fíjense que aquí le creo la pendiente. Entonces yo quiero disminuirle, digamos que ahí estamos disminuyendo los 2 metros, quiero disminuirle 1 metro. Entonces la piscina en un lado va a tener 1 metro y en el otro va a tener 2. 1, enter. Y ya tenemos aquí nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí un offset a esto de más o menos unos 30 centímetros, que es el grosor que va a tener la piscina, y esto lo vamos a extruir hacia abajo, pero fíjense que si lo movemos mucho se nos va a quitar. Entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar hasta aquí, enter, y lo que vamos a hacer ahora es bajar esta línea, vamos a bajarla y ya nos quedó entonces nuestra piscina disminuida. Vamos a hacerle un detallito muy sencillo y es elevar esto un poquito. Vamos a elevarlo simplemente 0,02, es decir 2 centímetros. ¿Para qué? Los detalles de sombras. Esto nos va a crear texturas en nuestro render. Ya tenemos nuestra piscina. Vamos a seleccionar todo, 1, 2, 3, seleccionamos todo y le decimos crear grupo. Pero bueno, digamos que yo quiero ponerle escaleras. ¿Qué podemos hacer? Entramos al grupo, volvemos otra vez todo un grupo y ya sobre este grupo trabajo las escaleras. Entonces yo simplemente puedo hacer un rectángulo acá. Digamos que la idea es hacer esto con medidas aproximadas. Esto lo extruimos más o menos por acá. Aquí le puedo yo sacar una distancia. Aquí le puedo yo sacar otra distancia a medios. Y ya nos quedaron nuestras escaleras. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, como está en una pendiente, mover esta línea hacia el muro y ya tenemos nuestras escaleras de la piscina. Esto lo podemos mover hasta el otro lado para que nos quede de lado a lado y tengamos unas escaleras como más coherentes, como mejor diseñadas. Son unas escaleras muy sencillas que van dentro de la piscina. Salir, 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 salir. Ya tenemos nuestro grupo de la piscina. Entramos al grupo de la piscina, de nuevo volvemos las escaleras a otro grupo y ahora vamos a crear el agua. Crear el agua simplemente es tomar este cuadrado, reteñirlo y lo extruimos aproximadamente unos 8 centímetros, 0,08, enter, y aquí esta superficie de arriba la volvemos a, porque el agua no va hasta el borde, ¿cierto? Entonces aquí me está buscando la cara opuesta para que se borre, pero no es la idea. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decirle que baje 4, ahí está, perfecto, y seleccionamos todo, crear grupo. Ya cuando volvamos esto a agua, obviamente va a quedar la transparencia del agua para que nos deje ver el interior de la piscina. Entonces listo, ya tenemos nuestra piscina exterior. ¿Cuál es la idea? Que ustedes pues modelen todo esto, no solo esté la piscina, sino esté todo el tema de vegetación, que eso lo vamos a ver más adelante, poner unas mesas, poner unos caminos. Yo por ejemplo voy a crear aquí un camino muy sencillo de unos rectángulos. Vamos aquí a darle esta misma altura, seleccionamos, creamos grupo, creamos componente, decimos pasos jardín, crear, y movemos acá, control, lo llevamos hasta acá, le decimos dividido 4 y ya nos quedaron como unos pasos camino a la piscina. También vamos a crear en el lote 1, 2, entramos al lote, vamos a crear un espacio duro, es decir un piso duro, y el resto va a ser jardín. Entonces aquí ya nos quedó separado el verde del espacio duro. También podemos después hacer un barbecue, podemos poner más elementos dentro del modelo. Ya les explicaré maneras fáciles de hacerlo a través de Warehouse. Ya tenemos nuestra estructura básica del lote. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño detalle muy importante, y es que los carros tienen que subir esta altura. ¿Qué hacemos? Vamos a crear una pequeña rampa. Entonces hacemos un rectángulo encima del otro rectángulo de la misma medida, extruimos esto hasta el borde del lote y simplemente esta línea la vamos a bajar. ¿Para qué? Ya tenemos nuestra rampa del auto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos aquí a extruir esto hasta acá. Aquí vamos a hacer una línea para que se divida en las superficies, línea,
Ya nos quedó esta superficie separada y vamos a conectar esto con el otro espacio del garaje y ya nos quedaron entonces la rampa para el acceso del vehículo. Y aquí vamos a crear, aprovechando que tenemos un componente por aquí atrás, lo vamos a utilizar de nuevo, control, lo movemos por acá atrás y lo ubicamos por acá, pero fíjense que está muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Convertir en único. Esto yo lo muevo más o menos por acá y lo voy a llevar hasta el acceso al lote, control, movemos hasta más o menos por acá, ponemos dividido 6 por ejemplo y ya nos quedaron bien. Me parece que están muy altos y muy grandes, entonces fíjense lo que hice. Yo moví el componente del fondo, es decir, este componente lo copié hasta acá, luego lo convertí en único, lo que quiere decir que ese componente ya es único. Pero si yo vuelvo a multiplicar ese componente, los componentes que multiplique del componente único se van a cambiar todos juntos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo cambio este, se me van a cambiar estos, vamos a bajarlo un poquito, pero no los de atrás. ¿Por qué? Porque yo ya convertí esto en único. Entonces eso es una herramienta también muy útil. Esto de aquí va a ser jardín, esto va a ser rampa en concreto, y aquí digamos que ya sería la calle del andén. Eso lo vamos a modelar un poco después. Ya tenemos nuestro acceso, nuestras rampas a garaje, tenemos nuestra piscina, nuestra área dura de la piscina, un poco de verde para todos los jardines. Aquí esto tenemos aquí como un área dura que quiero conectar de pronto. Vamos aquí, enter. A este piso duro lo vamos a deprimir unos cuantos centímetros, simplemente unos 0,05 centímetros para crear una textura. Y aquí vamos a hacer otro rectángulo. Hacemos un rectángulo hasta el fin del lote, más o menos por acá. Tenemos esa línea de referencia, aquí tenemos el punto verde donde se hizo, y vamos a hacerlo aquí por ejemplo de unos 6 metros. Conectamos acá y esta línea que nos sobró la borramos. Volvemos a deprimir un poquito esto. ¿Por qué? Porque aquí de pronto vamos a poner un barbecue, lo vamos a diseñar una pérgola también. Ahora vamos a también dibujar esto. Vamos a usar este componente, control, vamos a rotar. Recuerden la herramienta de rotar, tomamos un punto, seleccionamos el otro punto y rotamos. Aquí con los colores de los ejes nos va a decir si está a 90 grados o no. En este caso sí, lo vamos a mover acá. Entonces ya tomamos esto, ya lo tenemos aquí derecho, vamos aquí, mover, control, lo llevamos hasta acá y le damos dividir en 3, enter, y ya nos quedaron los escalones. ¿Para qué? Para llegar al barbecue. Me parece que están muy altos, pero como esto no los volví único, sí se me van a cambiar todos. Entonces los vamos a bajar todos un poquito. Fíjense ya que estos también se están cambiando. Vamos a bajarlo un poquito nomás, un poquito nomás, un poquito nomás. Bueno, hacemos otra vez un poquitico. Eso es. Escape para salir. Entonces ya tenemos nuestra piscina, nuestra zona dura de la piscina, nuestra zona dura del barbecue y nuestros caminitos para llegar. El resto va a ser césped como tal, césped, árboles y demás. Ahora vamos a trabajar rápidamente lo que sería, aquí nos faltó algo muy importante y fue la cubierta. La cubierta simplemente va a ser la misma placa del segundo piso, pero aquí tenemos que quitar esto como no es un componente, no se me va a editar la placa de abajo, y tenemos que editar esto para que ahí ya completamos nuestra cubierta. Si queremos darle detalle de cubierta, las cubiertas normalmente se rematan de la siguiente manera: un poquito para adentro, un poquitico para abajo, y ya nos quedó nuestra cubierta rematada. Lo mismo vamos a hacer para afuera para darle un detalle ahí de remate, un poquito para afuera. Ahí se nos queda la superficie, bajamos y enter, y listo, tenemos nuestra cubierta de remate.
Muy importante en el segundo piso que ya tengan las puertas y ventanas. Se supone que aquí hay una puerta-ventana también para que puedan salir a esta terraza. Aquí hay ventanas en las habitaciones. Aquí posiblemente vayamos a hacer otra terracita pequeña para el cuarto principal, posiblemente. Son posibilidades que ustedes puedan manejar, que la pueden hacer o pueden tomar pues las decisiones de diseñarla como ustedes quieran. También quiero que se propongan cosas, que no hagan lo mismo que yo, que experimenten con esto. Y fíjense que ya tenemos el modelo mucho más avanzado, ya tomó mucha más forma, ya tiene mucha más cara. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí en ver, aquí arriba, archivo, edición, ver, dice sombras. Vamos a dar clic en sombras y ya, como pueden ver, se nos creó el sol o las sombras que nos da el sol. Esto hace que se vea mucho mejor la casa. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a decir qué espacios están oscuros y qué espacios no. En este caso, pues como las ventanas están todavía sin material, pues se va a ver todo oscuro, pero la idea es que después prendamos las sombras. Les recomiendo que no las tengan prendidas todo el tiempo, porque esto hace que el programa le cueste un poquito moverse, le cueste un poquito reaccionar. ¿Listo? Entonces dejémoslas apagadas y al final las prendemos como para mirar cómo nos va quedando esa casa. Detalles de fachada, los vamos a mirar la próxima clase con el tema de los acabados, pero aquí sí vamos a crear un detalle muy puntual. Y es que vamos a crear aquí como otra murito para encerrar esa ventana como en ese cuadrado interno. Queda diferente, queda distinto. Igual esto lo pueden diseñar como ustedes quieran. De todos modos pueden crear, si quieren, otro piso, pueden, si necesitan, hacer los tanques del agua, algo así mucho más detallado. Ya tenemos todo nuestro lote como tal. Ahora rápidamente vamos a pasar a hacer nuestros vecinos. Vamos entonces ya tenemos esto hecho un grupo. Vamos a hacer un rectángulo de esta misma medida. Vamos a darle aquí y simplemente dentro del espacio vamos a hacer muy sencillo. Entonces vamos a tomar, vamos a elevar esta altura un poquito y lo siguiente, esto es para poder ubicar luego un vecino. Entonces volvemos todo esto a un grupo, crear grupo. Vamos a seleccionar todo esto que hemos hecho, lo vamos a mover un poquito para acá para que no nos moleste con el resto. Vamos a mover esto hacia el otro lado para tener el vecino de acá. Vamos a mover esto hacia atrás, mover, control. Esto, si quiero, yo lo puedo volver un componente para que después lo pueda editar, ya que lo estoy haciendo rápidamente. Movemos y movemos. ¿Para qué creamos los vecinos? Porque muchas veces hacemos renders de exteriores y no tenemos nada alrededor, entonces nos quedan espacios vacíos, como eso no se ve muy real. A mí me gusta poner vecinos, más adelante cuando estemos en Lumi lo vamos a ver, para crear la sensación de que estamos en un barrio, de que estamos en una zona de suburbios, de que realmente darle un contexto a la casa. Por eso, digamos, pongo todos los vecinos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el andén. Volvemos a hacer un rectángulo de todo esto y aquí lo extruimos un poquito y ya tenemos el andén. Seleccionamos todo. Fíjense que ahí cometí un error, y es que la rampa no la había vuelto un grupo, entonces se me seleccionó todo. Control Z, seleccionamos la rampa y creamos el grupo. Rápidamente ubicamos acá nuestro rectángulo del andén. Un andén más o menos tiene unos 2 metros, un andén muy cómodo, y le damos crear el grupo. Lo vamos a bajar un poquito, extruimos acá, lo dejamos a la misma altura de los pasos y ya tenemos nuestro andén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la vía. ¿Cómo hacemos? Hacemos un rectángulo del mismo tamaño de nuevo y extruimos. Control Z, extruimos una vía, más o menos tiene 10 metros, una vía de 2 carriles, y esta vía la vamos a deprimir un poquito porque obviamente el escalón del andén está más arriba. Ahora ya tenemos nuestra vía. ¿Qué hacemos? Movemos el andén hasta el otro lado, porque al otro lado también vamos a tener andén,
y si queremos también podemos dejar vecinos al frente. Vamos a mover 1, 2, 3 y movemos hasta el otro lado para dejar vecinos al frente. Ya tenemos todo un contexto, como todo un barrio para trabajar más adelante cuando estemos en Lumia. Entonces aquí vamos a crear detalles del andén, de arborización y demás opciones. Ya tenemos nuestra vía, nuestros andenes y ya tenemos el acceso a nuestra casa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una cerca. Vamos a crear una cerca muy sencilla. Vamos a crear una cerca muy bonita. Vamos a crear unos postes. Aquí hagamos un rectángulo más o menos de unos, vamos a hacerlo con líneas, de unos 0,3, 30 centímetros. Y en el otro sentido 0,3, 30 centímetros, 3 y 3. Vamos a crear unos postes de 1,3, es decir, 1,3 m. Está como bajito, lo podemos hacer un poco más alto. Vamos a sumarle otros 30 centímetros. Vamos a medir la altura final, sería 1,60, perfecto. Seleccionamos esto, creamos grupo, cancelar, creamos grupo. Es importante que primero creen el grupo y no el componente. Crear componente, ahora sí le vamos a poner poste cerca, enter. Ya tenemos nuestro poste y recuerden, lo podemos multiplicar hasta acá, lo llevamos hasta acá, damos dividir y aquí sí tenemos que dar por lo menos unos 30, ¿verdad? O sea, ya nos quedamos, lo podemos repetir, podemos poner dividido unos 40, dividido unos 50, dividido unos 60 y ahí vamos mirando como para mirarlo. O sea, ahí me parece que quedó bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta cara. Movemos hasta el otro lado, damos dividir unos 30, enter. También me parece que los 30 quedan bien. Y de nuevo aquí dividir unos acá. Habíamos dicho que ahí lo ubiqué donde no era. Hay que tener cuidado de seleccionar los postes del punto y no del centro de la superficie y ubicarlos en el punto exacto. Dividido habíamos dicho que 60. Por alguna razón no se me hizo. Repetimos la herramienta, damos control, espichamos el punto final, dividido 60, enter. Y ya tenemos todo nuestro cerramiento. Ahora fíjense que ya le vamos dando aún más detalles a esto. Amigos, quiero que continúen con este tema, quiero que terminen todas las ventanas, que terminen todas las puertas, por lo menos por ahora, terminen las puertas interiores. Más adelante vamos a trabajar en el interior de la casa como tal. Tenemos lo que sería todo el cerramiento, tenemos lo que sería ya más o menos nuestra urbanización como tal, pues nuestro diseño urbano del lote. Tenemos un acceso, una rampa para los vehículos, tenemos una zona de barbecue, una piscina y unas zonas duras. Las puertas del garaje las vamos a trabajar más adelante y lo mismo las terrazas también las vamos a trabajar más adelante. Amigos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero sigan muy emocionados con esto, sigan practicando mucho. Yo sé que vamos un poco rápido, pero a medida que vamos avanzando se va entendiendo mucho mejor el tema del modelado. Recuerden, hoy vimos componentes, puertas y ventanas. Muy importante los componentes, muy importante, y fíjense qué buena utilidad que tenemos. Vamos a mirar aquí rápidamente si yo edito esto, se nos van a editar todos por completo. Ok, recuerden guardar sus archivos. Aquí le damos guardar, aquí demora un rato. Y amigos, esto ha sido todo. Entonces les deseo un buen día, espero hayan disfrutado la clase y nos vemos en la próxima sesión.